Hola, ¿qué tal? Hoy me hago acompañar de un diseño muy especial que tiene que ver con el último libro y que es fundamental en la historia. Pero no les voy a hablar del último libro, les voy a hablar del compendio que recientemente se ha publicado ya en inglés. Una revisión interesante. Había puntos que requerían un poquito más de puntualizar la idea, de concretarla, de ver de dónde surgieron algunos apuntes y algunas historias. Y hay que valorar a los personajes, porque los personajes surgen de mi propia mente y se convierten en interactuantes en los diálogos y en las acciones correspondientes en mi relación con los otros. Recordemos que estamos habitando el año en que va a cambiar el eje de Aries a Libra. De Tauro a Escorpio ahora va a estar en Aries y Libra en el próximo mes de julio. Esto es relevante porque nos lleva a pensar que de la individualidad siempre estamos conectados con esa imagen de los otros. ¿Cómo reaccionamos ante ellos y qué recibimos a cambio? ¿Cuál es nuestra actitud hacia ellos y cómo correspondemos? Y en la ley de correspondencia, que por cierto se menciona en el último libro, hay algo vital. Si hay correspondencia, las situaciones pueden surgir de una manera más adecuada en todas las relaciones que uno tenga. Cuando esta se corta es porque algo drástico sucedió, algo no funcionó. Y no hay que insistir. Cuando alguien corta una comunicación, ahí queda. O sea, eso no era para nosotros, simplemente así. Pero quiero invitarlos, quiero compartir pantalla para que ustedes observen que ya está ahí, ya le hice su anuncio dentro de lo que es el blog de Letras Creativas y esta es la portada. A ver, creo que no se está viendo. Ahora sí, ahí está. De repente mi máquina es lenta, pero ahí lo tenemos, ¿sí? Las bitácoras del viaje inesperado. Fue un trabajo intenso donde se reúnen los trabajos de quienes podríamos comentar son las mujeres Yao, porque si bien se considera como la primera mujer Yao, la mujer que se atreve a romper las reglas, que se atreve a ir más allá de lo que se le había indicado, ella es Yao Stewart. Sin embargo, ella ese conocimiento lo recibe de su madre, Erandi, que en náhuatl significa amanecer. Y finalmente, a lo largo de toda la historia vamos a notar que históricamente, cuando las mujeres se reúnen para crear participación activa a nivel social, surgen cambios muy vitales. Y de eso se trata. Para mí, toda mujer que se encamina, habla, se empodera, realiza una actividad donde comulga con otras en un ideal, es una Yao, ¿sí? Dentro de mi historia. Y las Yao muchas veces rompen paradigmas. No son mujeres que estén a gusto con lo establecido. Son personas que finalmente saben que en este mundo estamos para crear cambios y hacer evolucionar a la humanidad. Y en tal sentido, las mujeres Yao me dejan la tarea de hacer este compendio. Y el compendio es hablar de un recorrido que a través de la historia que me fue designada por mis personajes, cuando ellos deciden, ella es la que va a escribir acerca de nuestra historia. Véanlo así, y es muy mágico. Nosotros a veces decimos, yo creé esta historia. ¿Cuántos de nosotros nos ponemos a analizar que las personas que en el pasado nos han formado, lo sepamos o no, genéticamente, históricamente, cercanamente nos han formado? ¿Cuántas de esas personas nos siguen enviando mensajes, aún desde el más allá? Mensajes que nos hacen analizar lo que hemos sido, lo que somos y lo que seremos.
Y a partir de ahí podemos considerar que cuando tienes una pluma en la mano es porque alguien te está diciendo, sabes, hay algo que tienes que decir. Por eso muchos escritores en los sueños encontramos temas, en los sueños encontramos realidades que nos acercan a un mundo que es necesario descubrir y develar. Y son precisamente los sueños, los mensajes de personas que estuvieron con nosotros, que se relacionaron de alguna forma con nosotros, o que finalmente ni siquiera llegamos a conocer y que son partículas de luz que llegan a nuestra mente para iluminarla y hacer la magia de la creatividad. Bien, pues ahí queda el compendio. Quiero aclarar, como lo he dicho en las notas y en la parte de atrás del libro, en la parte trasera del libro, que no es igual al que está en español. En este me dediqué a visualizar, puntualizar qué nombre me faltaba, qué detalle había que ampliar, qué argumento necesitaba un poco más de concreción. Y creo que he logrado el objetivo, espero que así sea. Recuerden que como asgardiana considero que mi inglés, amante del británico y mexicana que utiliza herramientas para poder elaborar la comunicación, pues hay una diferencia. Hay una diferencia entre alguien que es nativo, neto, y utiliza modismos para poderse expresar en su propia lengua. Pero dentro de lo que tal pienso yo que cada párrafo es muy explícito. Espero que así sea y si hay comentarios al respecto, me encantaría saber. Me despido de ustedes, recuerden, esto es Letras Creativas. Estamos aquí en Letras Creativas conmigo, Ariadne Gallardo Figueroa. Les invito a que me sigan en los diferentes puntos donde nos encontramos, los blogs y este sitio y algunos otros donde han visto mi rostro. Bueno, pues muchas gracias y hasta la próxima.